Claro. ¿Se ha hablado con el expresidente Gaviria? ¿Ha tenido contacto con él en los últimos años? Hace un ratico que no hablo con el presidente Gaviria. No hablo con el presidente Gaviria desde hace por ahí 2 meses antes de la convención. ¿Ya hace Claro. cuánto fue la convención? Hace tal vez 2 meses antes de la convención. Bueno, en septiembre. Sí, ya casi va a ser un año, puede ser Sí. unos 9 meses de la Convención Nacional Liberal. Entonces ya va a ser casi un año que no hablo con el presidente Gaviria. Bueno, representante Juan Carlos Lozada, bienvenido aquí al tiempo a politiquear en nuestra sala que nos armamos en medio de la redacción. Pues qué nota, Mateo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en las instalaciones del Tiempo y pues politiquemos, como dice usted, ¿qué más hacemos? Bueno, pero comienzo preguntándole cuántos años ya de lucha política, aunque usted tiene la política en las venas y roja. Pues hermano, yo me metí a la política cuando tenía 33 años, 34 años, ya tengo 46, entonces ya voy para 12 años de estar en esta tarea. Pero ahí un poco motivado o inspirado en su padre y en su tía. No mucho, la verdad, más bien a pesar de la historia familiar, porque Sí. yo en realidad, justamente por haber tenido familia política, odié la política toda mi vida. En realidad fueron otras cosas las que me trajeron a la política más que la propia familia. Claro, pero ¿cómo es crecer uno con una familia, como una familia política y usted no se vuelve un político tradicional, sino también una especie de político rebelde que va en otras causas que hoy para nosotros muy normales, pero incluso hace 10 años, 15 años, cuando usted empezó con estas causas, eran un total tabú. Pues mire usted que yo creo que la persona que más me influenció a mí en términos de mi pensamiento y digamos de la forma en que yo veo el mundo es mi mamá. Mi mamá, a diferencia de los que hacen política en mi familia, ella hace una política distinta. Ella fue embajadora de carrera Sí. diplomática, entró a la carrera diplomática desde que se graduó de la universidad y se pensionó en la carrera diplomática. Y mi mamá es una mujer muy liberal, una mujer muy de avanzada en su pensamiento, una mujer muy liberal, y con ella se desayunaba, se almorzaba y se comía política. Hoy todavía yo le digo, mamá, por favor, un ratico, que yo Sí. ya tengo que vivir esto en mi trabajo todo el día, tanta controversia, y cada vez que me veo con usted, usted no quiere hablar sino de Petro, de Uribe, de Robledo, de Claudia, de hombre, un ratico de familia. Sí. Entonces, pues digamos que yo sí crecí en una cultura política, crecí en una familia donde la política era como el centro de la conversación. Y bueno, gran parte de lo que yo hago hoy tiene que ver con esa visión mucho más liberal, mucho más progresista, mucho más de avanzada. Claro. Pero ¿por qué entra a estudiar filosofía? Por qué decidió irse por esa carrera? Pues hermano, yo soy lector desde chiquito. Eh, yo recuerdo todavía la primera vez que mi mamá me llevó a la feria del libro, yo tenía 7 años, todavía recuerdo el libro que me compré 3 libros de Julio Verne y desde aquella época yo no solté los libros y cuando uno se pone a leer, pues en definitiva está en el mundo del pensamiento, en el mundo, si se quiere, del cuestionamiento, está en mundos que cuestionan el mundo propio, la realidad propia. Y yo desde que estaba en el colegio sabía que yo quería estudiar filosofía. De hecho, yo estudié en el Liceo Francés y en el Liceo Francés uno puede tomar los 2 últimos años 3 vías, bien sea la vía científica, la vía de lo económico y social o la vía de la filosofía y la literatura. Y yo lo tenía muy claro que yo lo que quería era leer literatura y pensar en filosofía. Y desde muy joven fue un tema muy de mi interés y creo que viene justamente de que me gusta mucho la lectura. Claro, pero lo conocemos mucho en el Congreso por sus causas del cannabis, los toros, todo lo relacionado con los animales, pero pocos sabemos y pocos sabemos de usted, de su faceta como maestro de yoga. ¿Cómo es eso y cómo fue que terminó en la India estudiando yoga? Pues mi jefe, mire, justamente porque cuando estaba en la universidad estudiando filosofía hubo una materia y una profesora que para mí fueron muy importantes. Ella daba una materia que se llamaba Filosofía de la India, en la que uno leía un texto muy antiguo de la India que se llama el Yoga de Vasishta, un mamotreto de 600 páginas así.
Yo vuelvo a ese libro recurrentemente y me he leído ese libro múltiples veces. Es más, ahora en pandemia abrí un taller para que más personas vinieran a leer ese libro conmigo y hacía una lectura diaria del yoga de Vasishta. Y durante una época difícil de mi vida, una época de mucha incertidumbre, de yo no saber muy bien para dónde quería coger mi vida, mi hermana un día me gastó, me pagó un curso de meditación. Y yo de repente en ese curso, era un curso sobre todo de pranayamas, de respiración, y yo tuve una experiencia ultra trascendental. Y yo me dije, hombre, yo que he estado en la búsqueda un poco psicodélica en mi vida, y lograr esto solamente con respirar, para mí fue como una epifanía, y desde ese momento me dediqué full a la práctica de la respiración, la meditación, el yoga, al punto que terminé volviéndome profesor y he estudiado, pues llevo 15 años estudiando yoga y meditación. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia en la India? ¿Qué tal? Pues yo voy a la India casi todos los años. No, me casé en la India el año pasado con mi esposa. Hicimos un ritual védico con cantos de mantras y fuegos y flores y frutas y se ofrece todo tipo de cosas. Una cosa realmente muy bella y yo no ha habido año desde hace 10 o 12 años que no pase parte del receso legislativo de diciembre en la India. Eso es algo que yo no puedo dejar de hacer porque es como, no sé, es como mi segunda casa de alguna manera. Claro, ¿y cómo aplicar esas enseñanzas del yoga en un congreso con esa algarabía, una cosa tan desordenada que todo el mundo grita y donde todo el día se sufre? Eso es algo complicado. ¿Cómo usted se sienta ahí en la plenaria un rato y respira? Porque también le sacan a veces las canas. No, pero yo, digamos, está buena esta pregunta, me da la oportunidad de aclarar algunas cosas. Lo primero es que yo hago yoga por la mañana. Sí. Me levanto temprano, hago 2 horas y media de yoga y meditación, respiración, canto mantras, hago lo que tengo que hacer y salgo listo para entrar al campo de batalla. Recuerde usted, posiblemente el texto más conocido del yoga se llama el Bhagavad Gita. ¿Y qué es el Bhagavad Gita? Una conversación entre Krishna y un guerrero, un príncipe, y están en medio del campo de batalla. Y Krishna convence a Arjuna de que tiene que ir a cumplir con su destino. ¿Y cuál era su destino? Ir a la guerra contra sus propios parientes. Entonces la gente que cree que el mundo del yoga es solo sentarse y meditar y respirar y no estar en la acción y no hacer lo que hay que hacer y no cumplir con el destino que a uno le corresponde, que en este sentido sería no jugar el rol que corresponde, pues tiene una visión equivocada del yoga. Entonces yo voy al campo de batalla y cuando estoy en el campo de batalla, estoy en el campo de batalla. Pero cuando salgo del campo de batalla, vuelvo a mi centro, respiro, medito, estoy tranquilo, tengo una vida normal, una vida 1000 veces más pacífica que la que tengo en el Congreso y ya está. Pero si voy al Congreso no es para ir a ser blandito. Esa no es mi naturaleza. ¿Y por qué eligió esas batallas tan difíciles? No quedarse con algo que a la gente le guste, como que le quiten la deuda del ICETEX, que eso nunca pasa en el Congreso, o que lo saquen del datacrédito, sino que usted se metió en unos temas que es la regularización del cannabis, la lucha para erradicar los toros del país, las corridas de toros más bien, porque esos temas tan complicados en una sociedad tan difícil todavía, porque si Goda, dígalo, usted tiene ganas de decir una sociedad tan conservadora, sí. Mire, primero le mando un saludo a mi suegro que siempre dice que yo tengo que encomendarme a San Judas Tadeo, que es el santo de las causas perdidas. Él dice, usted tiene que encomendarse a San Judas Tadeo porque usted no hace sino meterse en causas perdidas. Pero le hago una corrección, yo soy el autor de la ley de borrón y cuenta nueva 1, o sea que yo sí saqué a la gente de data crédito. En realidad éramos 3 autores, Luis Fernando Velasco, David Barguil y yo. Pero yo me metí en estos proyectos de ley justamente por una filosofía. Es decir, todo lo que tiene que ver con el respeto a los animales viene de una convicción profunda espiritual. Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la salvaguarda de este planeta viene
de una conexión profunda con la naturaleza, con la experiencia que yo tengo de ir a ríos, de ir a montañas, de llevar a mis hijos a meterse a las lagunas, de caminar hasta el pico nevado del Tolima y del Huila, de meterme a la selva del Putumayo, de ir a los mares increíbles que tiene nuestro país en el Pacífico. En fin, uno solamente defiende lo que ama y uno solamente ama lo que conoce. Y yo me he metido a la naturaleza de verdad. Y por eso esa conexión profunda con la naturaleza hace que yo no tenga de otra que dar esa batalla. Y luego, pues yo soy un liberal de verdad. Yo hago parte de lo que le queda de liberalismo al Partido Liberal, que no es mucho, pero yo sí creo, como lo creía el maestro Carlos Gaviria Díaz, que si uno va a caminar el camino de la libertad, tiene que ir hasta el fondo, hasta el final, sin titubeos. Y entonces todas las causas que yo defiendo son las causas de las libertades fundamentales, de los derechos fundamentales de los colombianos. Y pues ahí cabe el derecho intimísimo a decidir qué quiere hacer uno con su personalidad, cómo quiere uno vivir su vida, cómo quiere uno morir su muerte también, en el caso de la eutanasia, por ejemplo. Claro. Bueno, ahí estamos viendo una foto suya en un día que tal vez ha sido... Un día muy triste. Bueno, el día más triste del... Sí es. Del este es uno de los días más felices, el del Non Más Olé. Y luego el anterior es un día muy, muy triste, muy triste. Ese día se quedaron ¿por cuántos votos? ¿4 o 5 votos? Un voto. Oficialmente se perdió por 3 o 4 votos, pero los que estábamos ahí sabíamos que si había un voto que llegaba, había 4 votos que se sumaban, que eran los de Cambio Radical. Los de Cambio Radical iban a votar a favor si estaban los votos para votar a favor, si no, ellos iban a votar en contra y así fue como sucedió. Faltó un voto aquí. Fuera de cámaras hablamos de eso ahorita, cuando vi esa foto a la entrada aquí del set, porque hay nombres que uno nunca olvidará, como el de el señor Alex Flores, que se quedó en Medellín sin ninguna excusa, simplemente no llegó. Pero para no echarle la culpa a otros, hay que hablar también de los tipos de mi partido que no llegaron, de Mauricio Gómez, de Lidio García, ¿no? De los senadores del Partido Liberal que no llegaron y que por supuesto pues dejaron hundir el cannabis y con eso sentaron una postura muy poco liberal. Pero ¿por qué es tan difícil? Y se lo pregunto porque uno ve que en Estados Unidos están sacando mucha plata de eso y acá no, acá seguimos dejándole el negocio a las disidencias de las FARC en el Cauca, a los jíbaros que controlan las ollas de vicio de nuestros barrios. Es un negocio que puede ser y Estados Unidos, que es, por así decirlo, siempre es nuestro faro, está aprovechando ese negocio que es realmente rentable. Pues ya hay más de 25 estados de los Estados Unidos donde está regulado el cannabis. Canadá ya reguló el cannabis, Uruguay ya reguló el cannabis. Y desgraciadamente nosotros, que somos el epicentro de la guerra contra las drogas, que somos el país que ha tenido que sufrir, si se quiere, la sangre, la muerte, el estigma, que hemos visto cómo el negocio del narcotráfico ha erosionado nuestras instituciones, cómo ha permeado tristemente nuestra cultura. Pues nosotros seguimos creyendo en la guerra contra las drogas. Es inexplicable, es una visión tan retardataria que a mí simplemente no me cabe en la cabeza. Pero la consecuencia de esa visión retardataria es un poco lo que usted está planteando, y es que, en definitiva, Mateo, eso termina beneficiando a los jíbaros y a los traquetos, que son los que hoy tienen el negocio en sus manos, en vez de que sea un negocio regulado, legal, que deje impuestos, que genere empleo legal, formal. Es más, es que el cultivo de cannabis es uno de los cultivos que más genera empleo en el campo. Básicamente lo mismo que la floricultura, más o menos 16 a 17 empleos por hectárea. Es decir, no hay ningún cultivo en Colombia, excepto las flores, que genere ese nivel de empleo. Y sin embargo, estamos dejándoselo al garete, a las manos de narcotraficantes, de traquetos. Pero en medio de eso hay una guerra que se está librando en el norte del Cauca, en Toribío, en Condoto, en Caloto, en Corinto, donde tristemente muere gente todos los días justamente por la ilegalidad de esta sustancia. Entonces, por eso es que yo no bajo los brazos, por eso es que continuamos, porque esta es una causa justa, porque además es que no estamos legalizándola, es que fuera que la estuviéramos legalizando. En Colombia es legal desde 1986, no solamente consumirla, sino portarla y hasta autocultivar 20 plantas por persona, Mateo, eso no existe en ninguna otra parte del mundo. Desde el año del 86,
pero seguimos manteniendo el comercio en la ilegalidad y con eso una enorme impunidad, con eso un encarecimiento que le permite a las bandas delincuenciales ganar muchísima plata, que es la plata con la que se hace la guerra en Colombia. Es un círculo absolutamente vicioso. Nosotros preferimos el círculo virtuoso de la regulación. Claro, pero ¿usted fuma o ya definitivamente no? Fuma, está totalmente abstemio, porque hay quienes dicen, es que Lozada quiere que aprobar eso. Está legislando en causa. Está legislando en causa propia para fumar aquí en la Plaza Núñez. Me tocaría declararme impedido si eso fuera así, pero no. Mateo, yo me fumé mi último porro, es que me sé hasta la fecha del último porro que me fumé en mi vida. Fue el primer concierto de Depeche Mode en Bogotá, eso debe haber sido en el año 2009, en octubre, no recuerdo exacta la fecha, pero sí fue octubre del año 2009. Ahí dije, ok, me voy a echar el último plon de mi vida y no voy a fumar más, y así fue. Yo hace ya casi, pues desde el 2009 acá, ya hace un rato, casi 17 años, que no consumo nada, ni siquiera alcohol. Yo soy, como dicen los gringos, straight edge, no sé cómo se dirá eso, completamente limpio, si se quiere, cosa que disfruto enormemente. No me culpo de ninguna manera, ni tengo juicios de valor con mi pasado, al contrario, yo creo que esas experiencias que tuve me hicieron comprender cosas de mí mismo que me tienen aquí hoy y que me tienen dando luchas hoy, pero yo sí disfruto profundamente mi sobriedad hoy en día. Lo de los toros también ha sido una causa suya y uno escucha muchas cosas en el Congreso. Muchas las cree, otras no, pero en algún momento escuché que aunque era una causa que usted llevaba presentando mucho tiempo, le dieron, digamos que aprobaron finalmente el proyecto de Esmeralda para no aprobar un proyecto suyo, porque usted tiene algunos detractores allá en el Congreso y no querían decir, no, que va loco de Juan Carlos, no le vamos a dar esa victoria. ¿Usted cree que es así? Bueno, yo soy coautor del proyecto de Esmeralda Hernández, es decir, ahí está mi firma. Cuando el proyecto vino a Cámara de Representantes lo apoyé como si fuera mío. Y la verdad es que a mí me importa un carajo si me quieren aprobar el proyecto mío o quieren apoyar el de Padilla o el de Esmeralda. Yo no estoy en esto para que me den créditos a mí. Estoy en esto para que los animales dejen de sufrir y para que esta sociedad deje de ser tan absolutamente irracional que cree que uno se puede divertir con la tortura a un ser sintiente, echándose unos traguitos y celebrando con los amigos con boletas de 3 millones de pesos en sombra. Así que a mí lo que me importaba en esto es la causa. A mí no me importa el crédito, me importaba la causa. Entonces a mí, si quisieron hacerme maldades, que las hicieron seguramente. Yo tengo muchos detractores en el Congreso justamente por ir, como en el Bhagavad Gita, muchas veces a la guerra, por ser combativo y por ser demasiado frentero a ratos. Pero eso no importa, yo sí tengo que pagar ese precio, lo pagaré. Lo que importa es que la causa salga adelante, eso es lo que importa. Bueno, y hay otros temas como la eutanasia. ¿Cómo va eso? ¿Estamos cerca o estamos igual que...? Estamos muy cerca porque perdimos nada más por 4 votos en una plenaria en la que faltaron incontable número de congresistas. Casi todos hubieran votado, cuando yo veo el mapa de los que faltaron, casi todos hubieran votado a favor de la eutanasia. Lo que quiere decir que en este Congreso estamos cerca. Si no lo hacemos en este Congreso, probablemente nos pongamos lejos cuando el péndulo vaya para el otro lado. Ese, digamos, es el afán que tengo con el tema de la eutanasia, maestro, porque es que aquí es el sufrimiento de seres humanos del que estamos hablando. Esto no es, ay, ¿será que podemos comprar marihuana en la esquina o no? Que es un derecho, por supuesto. Aquí estamos hablando de la vida de la gente, de sufrimientos profundos de la gente. En los últimos 5 años ha habido más o menos 1.200 peticiones de procedimientos de eutanasia, lo que quiere decir que hay una gente que está en dolores insufribles, en dolores insoportables, que menoscaban su dignidad humana. Y la falta de esta regulación lo único que ha hecho es que para que se les garantice su derecho a la muerte digna han encontrado cientos de trabas, y esas trabas quieren decir más sufrimiento para los seres humanos. Entonces yo este tema me lo tomo muy en serio y me lo tomo como un acto de compasión con la humanidad. Es que no podemos estar tan desconectados del dolor del otro, pensar que nuestros prejuicios religiosos, morales o éticos pasan por encima de la decisión intimísima de una persona que está sufriendo y que quiere dejar la vida porque no aguanta más el dolor. Es de un egoísmo y de una falta de compasión, de una falta de empatía con la cual yo no resueno y no puedo concordar. Y fíjese que nuestra visión se ha impuesto en la Cámara. Es que nosotros ganamos 90
a 30. Es decir, triplicamos los votos de quienes creen que no hay que regular la eutanasia. Y sin embargo, por ser una ley estatutaria que necesitaba un número de votos específico, nos faltaron solamente 4 votos. Pero toca seguir en esa lucha. Sí. Pero Hermano, no vamos a bajar los brazos nunca porque esa sí que es una causa de las más justas. Aliviarle el dolor a quienes no quieren seguir padeciéndolo, yo creo que es casi que un mandato de mi propio ser, digamos. Y le pregunto por su partido, ¿cómo van las cosas en el Partido Liberal? Bueno, pero ese sí es un cambio radical de tema. Es que va. Estábamos pasando sabroso y de repente el man sale con eso como si nada. Pero antes de ir al partido, ¿usted pensó en medio de todos estos procesos que se han movido, como el transfugismo, una reforma política, pensó en abandonar el Partido Liberal en algún momento? Yo llevo rato pensando abandonar el Partido Liberal, pero está bien difícil. No solamente porque no haya transfugismo, sino, francamente, ¿para dónde se va uno? Sí. Es decir, ¿cuál es el que es mejor? Porque, pues, mire usted los partidos que están alrededor del mío en el espectro, digamos, ideológico, un poquito más a la derecha del Partido Liberal, Cambio Radical, pues yo jamás me iré más a la derecha. Esa no es mi naturaleza, esa no es mi forma de pensar, y mucho menos voy a caer si salí de las manos de César Gaviria para entrar a las manos de Vargas Lleras. Me parece que ese no es mi camino, imagínese. Carlos Ramón. Ahora póngase usted un poquito más a la izquierda y entonces está el partido más alternativo, que ya de alternativo no tiene nada. Es decir, hoy ese partido es un partido tan tradicional como todos los otros partidos, posiblemente en este gobierno peor de tradicional que muchos otros partidos. Entonces, ¿para dónde se va uno? Y queda por ahí, digamos, un partido recién nacido, el partido de los Galán, el partido fundado por Luis Carlos Galán hace tantos años, el nuevo liberalismo, pero pues ahí hay una indefinición ideológica que yo todavía no sé de qué se trata ese partido. O sea, cuando uno ve a Juan Manuel queriendo hacer coalición con todo lo que hay que cambiar en Colombia, que es los expresidentes del Partido Conservador, Liberal y de la U, uno dice, pues este man tenía la posibilidad de armar un nuevo partido alternativo y parece que se quiere ir por la vía de lo tradicional. Entonces, ¿qué queda? Entonces, no solamente porque no haya transfugismo, es porque ¿para dónde cojo? Es decir, más vale malo conocido que bueno por conocer, o más vale malo conocido, más vale quedarse donde uno está cuando se trata de pasar de Guatemala a Guatepeor. Claro. ¿Se ha hablado con el expresidente Gaviria? ¿Ha tenido contacto con él en los últimos años? Hace un ratico que no hablo con el presidente Gaviria. No hablo con el presidente Gaviria desde hace por ahí 2 meses antes de la convención. ¿Ya hace cuánto fue la convención? Hace tal vez 2 meses antes de la convención. Bueno, en septiembre. Sí, ya casi va a ser un año, puede ser unos 9 meses de la Convención Nacional Liberal. Entonces ya va a ser casi un año que no hablo con el presidente Gaviria. Fui a la casa de él allá arriba en la montaña donde hay que subir. Sí. Eso es casi como hacer penitencia para llegar a la casa del presidente Gaviria. Pero en aquella ocasión me dijo, Lozada, usted no tema que yo a usted le voy a dar el aval. Sí. Si usted está preocupado por su aval, no tema que yo le voy a dar el aval. Y digo esto aquí en público para comprometerlo, no sea que me haga una zancadilla de último minuto y pretenda sacarme de la política con una jugadita de ese estilo. Pero por ahora está usted firme para el 2026, está pensando en el Senado, está pensando seguir en Cámara. ¿Qué está pensando usted? Porque ya las elecciones están a la vuelta de la esquina. En un año ya tenemos primera vuelta. Pues Mateo, yo llevo 3 periodos en la Cámara de Representantes. Yo me elegí en el año 2010, en el año 2014 con 17,000 votos, en el año 2018 con 36,000, en el año 2022 con 44,000, lo que quiere decir que mi carrera va en franco ascenso. Y yo creo que este es momento de que la voz que yo tengo, que es una voz liberal, rebelde, que por momentos es polémica o lo que uno quiera, pero creo que es una voz valiosa, debería llegar al ámbito nacional, y yo quiero dar el salto al Senado de la República. Voy a trabajar para llegar al Senado de la República el 8 de marzo del 2026, por supuesto con unas dificultades, porque yo soy seguramente el más mal querido por el presidente César Gaviria, en una lista extremadamente difícil de gamonales políticos, digamos, de nivel superior. Es decir, eso es entrar en la liga de la leonera más brava de la política. Pero yo creo que yo tengo, digamos, una base de gente que aprecia lo que hago. Yo no sé si la gente, digamos, que es consumidora de marihuana en Colombia
¿Vota o no vota, Mateo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y son muchos. Ojalá, señores, si me están viendo, por favor escuchen bien, que los voy a necesitar más que nunca. Así que a levantarse el domingo, porque si no, vamos a perder esa representación. Esa es una incógnita, ya sabremos. Mucha gente dice que me metí en un mundo en el que nadie vota. Sí. No importa, eso es lo de menos. Pero yo voy a intentar el Senado de la República. Y ojalá que nos vaya bien, porque creo que el Partido Liberal le quedan pocas voces rebeldes. Creo que hoy, como lo tuve que denunciar hace unas décadas Luis Carlos Galán Sarmiento, el Partido Liberal es un partido que tiene una agenda más conservadora que liberal, sin duda alguna hoy. Y creo que las voces liberales dentro del Partido Liberal tienen que seguir vivas para el bien de la sociedad colombiana. ¿Qué amigos le ha dejado la política en estos años? Buenos amigos. Bueno, gente que quiero mucho. En política uno siempre tiene la duda si lo van a traicionar o no al final, digamos. Pero he dejado algunos amigos. Le nombro 3 de los que tengo un guayabo muy bravo en la vida, porque yo creo que se había armado como una generación de congresistas realmente de lujo. Y son todos los quemados, básicamente. José Daniel López, gran amigo. Mauricio Toro, gran amigo. Gabriel Santos, gran amigo. Juanita Gobertus, gran amiga. Juan Fernando Reyes Curi, gran amigo. Ahora en este periodo me he hecho buen amigo del señor que está a mi derecha, sentado al lado mío, el señor Chaparro de Boyacá, gran señor. Pero no tengo muchos más amigos que esos que le acabo de nombrar. Soy buen amigo de Catherine Jubinao. Sí. Buen amigo de Catherine Jubinao. Creo que estoy empezando a cultivar una buena amistad con Jennifer Pedraza, que es una chica extraordinaria. Yo le tengo una gran admiración a Jennifer Pedraza, muy joven y muy poderosa mujer. Carvalho, digamos, en este congreso con Carvalho. Marihuanero. Pues digamos, yo trabajo para él, entonces por eso me quiere. Sí. Pero no solamente eso, con Carvalho no solamente nos ha unido el cannabis, sino que nos ha unido también los temas culturales. Los dos somos copresidentes de la Comisión Accidental por la Cultura, presentamos la ley de la música, y es un man del parche como soy yo. Entonces es una amistad, digamos, muy natural entre Carvalho y yo. Bueno, y no lo puedo dejar ir sin preguntarle por este gobierno. ¿Cómo lo ha visto ya año y medio de que Gustavo Petro entregue la Casa de Nariño? ¿Cómo lo ha visto y qué espera? No, yo creo que es un balance muy negativo el de Gustavo Petro. Primero porque lo esencial que tenía que cambiar Gustavo Petro, que son las costumbres políticas de Colombia, pues yo creo que ahí es donde más se raja. Sí. Realmente es una cosa muy decepcionante. Es absolutamente decepcionante ver cómo pactó con la clase política más rancia y tradicional de Colombia, pero además la más corrupta de todas, para cogobernar. Ese es un enorme dolor para quienes votamos por él en segunda vuelta. Ese es el dolor más grande que yo tengo con Gustavo Petro, porque después en los temas ideológicos, pues qué bueno que este país debata las cosas que él propuso. Es decir, así esté uno o no de acuerdo. Eran temas que no tocábamos. Sí, él propuso una agenda que es una discusión fundamental para Colombia, salga o no salga, salga como él quiere o como quiere el Congreso, eso no importa. Él puso unos temas que son fundamentales, de los cuales creo que los próximos presidentes, sean de derecha o de izquierda, no van a poder zafarse tan fácil. Es decir, una reforma a la salud, creo que va a ser imposible zafarse del próximo gobierno. Será imposible zafarse de una reforma pensional, si es que se cae, o de una reforma laboral. Yo creo que esos son temas importantes. Sin embargo, en los temas que él anunció como los grandes temas con los que él se quería convertir en el gran líder latinoamericano y mundial, pues ahí fueron anuncios, no pasó absolutamente nada, y son los temas justamente que tengo en común con Gustavo Petro. Una nueva política de drogas. Petro nos dejó morir con la regulación de la marihuana, esa es la realidad pura y dura. Los temas ambientales, muchos anuncios, pocas cosas concretas. Por ejemplo, yo presenté el proyecto de prohibición de exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía, y el gobierno nos dejó morir ese proyecto. De hecho, lo hundió abiertamente. Su mejor adalid en la Cámara, que es el presidente Salamanca, lo dejó morir por tiempos, y así sucesivamente. En los temas ambientales, fíjese que empezó bien Petro con una reducción de la deforestación, y hoy vemos que en 6 meses tenemos 88,000 hectáreas deforestadas en la Amazonía. Eso es una tragedia ambiental en Colombia. Entonces, pues digamos, a nosotros sí nos queda el dolor de que los temas, digamos, por los que más
quisimos apoyar a Gustavo Petro en segunda vuelta, pues terminaron siendo tal vez los más rezagados de su agenda. Y yo creo que ese sí es, digamos, una tristeza y una oportunidad perdida. Claro, y le hago la última pregunta para terminar con algo divertido, pero depende cómo lo mire. No. El domingo hay fútbol. ¿Cómo vio los cuadrangulares? ¿Cómo vio a Millonarios? Mire, yo soy hincha furibundo del Millos, ese gol de Falcao de cabeza nos pone a soñar de una forma, porque es que la gente de Millonarios, nosotros somos de verdad muy inocentes y muy crédulos. O sea, nosotros realmente soñamos con que las cosas se logren y de repente sale la conformación del cuadrangular y nos toca contra nuestros dos archirrivales como nos tocó en el cuadrangular anterior. Y entonces uno dice, marica, ¿será que esta película ya la vi? Esperemos que no, esperemos que Millos sea campeón este año porque tiene equipo con que salir campeón y además los bogotanos y bogotanas azules nos merecemos esa alegría desde hace rato. A mí me dicen que no tengo que andar diciendo que soy tan de Millos porque todo el resto del mundo no va a votar por mí. Yo soy de Millonarios desde chiquito, por eso usted a mí nunca me va a ver vestido de rojo, porque yo antes que liberal soy de Millonarios y por eso me he visto de azul. Y pues nada, iré al estadio a ver los cuadrangulares si se puede. Representante, gracias por acompañarnos hoy y bueno, seguimos muy pendientes de todo lo que se viene porque apenas está empezando esto. Oye, usted me deja hacer una invitación Pero aquí, claro. que estoy a una publicidad pequeña. Y es que este 21 de junio se va a llevar a cabo en Bogotá el Día Mundial del Yoga. Y para mí es un gran cierre en realidad, porque se va a hacer el Día Mundial del Yoga nada más y nada menos que en la Plaza Cultural La Santa María, porque queremos resignificar ese lugar, un lugar que estaba dedicado a la muerte, que hoy pueda estar dedicado a la vida, que pueda estar dedicado a la conciencia, que pueda estar dedicado al autocuidado y al bienestar. Es una resignificación poderosísima de la plaza. Va a estar un maestro espectacular de la India que va a venir. Esto lo está organizando el alcalde Galán con la Embajada de la India y por supuesto que no podía dejar de invitar yo como profesor de yoga, político, autor de la ley que prohibía las corridas de toros, así aquí se la quieran achacar a Sola Esmeralda, pues es un cierre para mí poder hacer ese acto ahí. Así que los invito a todos el 21 de junio desde las 8 de la mañana en la Plaza de Todos y Todas, la Santa María, Día Mundial del Yoga. Gracias por dejarme hacer No, con toda confianza.